ser recibidos con estas aguas, con este oasis, es un refrigerio. Entonces es un lugar que es un oasis en medio de un territorio que posiblemente tiene una apariencia de desierto. Y es muy especial cuando se levanta adoración de esa manera, cuando no tenemos los ojos puestos en nosotros y en lo que sabemos o en lo que podemos, sino que nos dejamos guiar por el Espíritu en una frecuencia, en un sonido, y de repente el Espíritu de la profecía desciende y empieza a fluir palabra que no viene de nosotros, sino viene del Espíritu Santo, y podemos hablarle a la nación, podemos hablarle al territorio, pero desde un corazón rendido, desde una intención, y es simplemente contemplarle y escucharle a Él. Entonces, quiero dar las gracias por este tiempo tan especial de adoración en el que fuimos sumergidos y, bueno, motivarles a que sigan profundizando en esta creación de atmósferas y ambientes en donde el espíritu profético halle libertad. Se podría percibir como hay profetas que están siendo entrenados. Así que no es ninguno, ¿no? Podríamos decir, ya somos obra terminada en el ministerio, pero qué especial. Y me hacía recuerdo del profeta Samuel, que decía que levantó la primera escuela de profetas de la historia. Y era una escuela en la que cualquiera llegaba y empezaba a profetizar. No era difícil para alguien profetizar, tan así que el mismo Saúl profetizó cuando se acercó a la escuela de Samuel, con una intención, obviamente no la más correcta, ¿no? Lo vamos a ver en un momento. Saúl llega buscando matar a David, pero el ambiente, la atmósfera era tan poderosa que dice que no paró de profetizar día y noche. Se le olvidó a qué había ido y el Espíritu lo tomó y lo empezó a profetizar. Entonces, que sea también una motivación el generar estas atmósferas y el no tener miedo de soltar la voz, de profetizar, obviamente también siendo conducidos por esos hermanos mayores, por esas personas que ya tienen el oído más desarrollado. Y qué lindo puedo ver también, está preparada el pan, el vino, y esto es importante, no es, digamos, como de manera ritualista, sino que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos desde el Cristo en nosotros. Él es el que habla, Él es el logos, Él es el verbo, Él es el energizador de las palabras. O sea, profetizar no es difícil si se trata de decir cosas lindas para que el territorio cambie, ¿sí? Porque podemos proyectar nuestro anhelo, ¿sí? Entonces, Sacha, lugar de árboles verdes y frutales, y tus montañas secas se convertirán en ríos y tal. Pero de repente, eso, y está bien, es un primer nivel en el que estamos hablando posiblemente de una proyección de lo que anhelamos y aún de las palabras que hemos recibido para el territorio. Lo mismo con Colombia, lo mismo con las naciones. Pero en estos ambientes que se generan en donde antes de una voz hay un selah, ¿cierto? Hay un respirar el aliento, el nefesh, el soplo de vida del Espíritu, es donde al abrir la boca, aún una vocal es profecía. Aún empieza a ser una frecuencia que alinea los cielos del lugar en el que estamos. Amén. Quiero que comencemos orando. ¿Vale? Entonces quisiera invitar a Alberto para que puedas abrir este tiempo con una oración. Invito que cierre sus ojos y demos gracias al Señor. Padre, Gracias. nos han sido introducidos en esta atmósfera de adoración. Nosotros la elegimos de presencia para elevarnos, para darnos de ti. Señor, en el nombre de Jesús, declaro que la palabra que tú traes, esa palabra fresca, Señor, que sea como rocío en el corazón de cada uno de mis hermanos. Y nosotros
y no puedan la presencia vacía, Señor. No que llegará lo que tú producirás. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, el corazón de mis hermanos y mi corazón, Señor, deseosos y anhelantes, como el Señor en la palabra, tu palabra de la vida, es germinada y da fruto, al 30, al 60 y al 100. Gracias. Que tú estás soltando, Señor, en este territorio. Gracias por la congregación. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera invitarles a abrir la Biblia en el libro de los Salmos. Vamos a buscar el Salmo 142. Yo estoy utilizando la Biblia textual cuarta versión. Posiblemente haya palabras que difieren un poco de otras versiones, pero el sentido es el mismo. El Salmo 142 tiene un título. El título en mi versión de la Biblia dice Masquil de David, oración cuando estaba en la cueva. Nosotros vamos a ver cuando leemos los Salmos. ¿Quiénes han leído los Salmos, el libro de Salmos completito? Okay. Bueno, es una tarea muy interesante, pero ustedes van a ver que los Salmos es un libro muy variado. A pesar de que uno entiende que todo el libro de Salmos es un libro de alabanza y de adoración, al leer detenidamente los Salmos nos vamos a dar cuenta que hay efectivamente salmos muy alineados con un espíritu de adoración, de exaltación, de alabanza. Pero por otro lado hay salmos que parecen más bien como una especie de queja, de lamento. Hay salmos que son como una denuncia. Atraviesalos. Sí, es como, wow, estos salmos los escribió un carnicero. Hay salmos muy proféticos. O sea, toda la palabra es profética, pero uno puede evidenciar que hay salmos mucho más proféticos que otros. Y cuando me refiero a proféticos, no solamente se refiere a que en el salmo se está profetizando acerca de algo que va a pasar en el futuro, sino que el salmo mismo, uno puede ver que no lo escribió, o más bien que no lo dictó el que lo escribió, sino que quien lo escribió fue como inspirado por Jesús para escribir acerca de lo que estaba pasando y acerca de lo que iba a pasar. Entonces, vamos a ver en el Salmo 142 uno de esos salmos que no es tan chévere. No es como de esos salmos tan inspiradores para adorar. De hecho, no me imagino una canción escrita con esta letra, porque comienza así: con mi voz clamo a Jehová, con mi voz ruego a Jehová misericordia, ante su presencia derramo mis afanes. Ante su presencia expongo mi angustia. Miren, ya el salmo como tal parece más una canción de una balada medio tristonga, ¿no? Mientras mi espíritu desmaya dentro de mí. Oye, pero espérate, ¿quién está escribiendo? David, o sea, ¿qué te está pasando, hermano? Habla en fe, levántate, no declares mi tristeza, no declares que tu espíritu desmaya. Diga al fuerte soy, etc. Pero David está escribiendo esto. Y está en los salmos. Wow. Pero tú conoces mi sendero. Aquí se va a poner como más lindo. Que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa. Entonces le está diciendo, no está adorando. ¿Se dan cuenta que no está adorando aquí? Está como denunciando delante de Dios algo, ¿cierto? Mira a mi diestra y observa que no hay quien me reconozca.
No tengo refugio, ni hay quien pregunte por mí. A ti clamo, oye Jehová, te digo, tú eres mi refugio. Bueno, algo en lo cual podríamos decir, bueno, Un salmo nosotros donde digamos por lo menos, tú eres mi refugio, sí, al menos por ahí nos vamos, pero uno evita, por lo menos desde la posición de salmista, uno evita empezar a cantar mi angustia, mi tristeza, ¿sí? Porque no, eso no, hemos aprendido que eso no edifica la iglesia. Pero a David como que no le importaba. Dice luego, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Oye mi clamor porque estoy abatido en gran manera. No, imagínense, o sea, imagínense aquí los hermanos ministrando. Hermanos, vamos a adorar a Dios porque estamos deprimidos, porque estoy abatido, porque a mí me fue mal. Bueno, digamos amén. ¿Cierto que no? Miren que es un salmo bastante controversial en este sentido, a mí me confronta. Luego dice, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión. Oh, aquí se puede ver algo que David entiende, es que su alma estaba en una prisión. Para que dé gracias a tu nombre. Mientras su alma está en prisión, no puede levantar acción de gracias. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Por fin algo bueno al final del salmo, ¿cierto? Por fin declara algo proféticamente bueno, ¿no? Me rodearán los justos, o sea, estoy en la mala, trampas por todo lado, estoy abatido de gran manera, pero al final me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Muy bien. Este salmo, él lo escribe en una cueva. Así comienza el Salmo 142. Entonces, vamos a ver que David tuvo dos momentos en los que estuvo en una cueva. Un primer momento lo podemos buscar en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 22. Dice el verso 1 en adelante: David partió de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Al oírlo sus hermanos y toda la casa de su padre fueron allá a él. El verso 2 es muy interesante. Y todo el que estaba oprimido, y todo el que estaba endeudado, y todos los que tenían amargura de alma se unieron a él, y él llegó a ser su caudillo, y fueron con él como 400 hombres. Entonces, este periodo de la vida de David, en la que él está en la cueva de Adulam, es muy interesante, pero no hay certeza de que David haya escrito este salmo que les acabo de leer en esa cueva. Sin embargo, llama la atención que cuando él llega a la cueva, es en donde de alguna manera él logra generar cierta influencia, cierto impacto y cierto grado de atracción hacia gente que lo vea a él como alguien en autoridad. O sea, la cueva es el primer lugar en el que otros ven a David como alguien que tiene autoridad. De una manera espontánea, o sea, no es porque alguien lo haya dicho, sino que llegaron a él oprimidos, llegaron a él endeudados, llegaron a él todos los que tenían amargura de alma. Entonces miren el perfil de las personas que recibió David en la cueva. Ellos más adelante terminan siendo los famosos valientes de David. Entonces, si hay un proceso de transformación en la vida de quienes rodearon a David, de quienes llegaron en este momento de su vida, como abatidos, como endeudados, como oprimidos, como gente con amargura de alma, pero luego terminan siendo personas que derribaron gigantes. ¿Ok? Hay una segunda cueva. Más adelante, capítulo 24.
Y en la Biblia textual, el título del capítulo 24 es En la cueva. No sé cómo aparezca en otras versiones, pero en la textual cuarta edición, el capítulo 24 tiene el título En la cueva. ¿Cuál cueva? Ahí no especifica el nombre de la cueva. Sin embargo, dice así: sucedió, verso 1, que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl a 3,000 hombres escogidos de todo Israel, salió en busca de David y sus hombres por las peñas de las cabras monteses. Y cuando llegó a unos rediles de ovejas en el camino, donde había una cueva, Saúl entró en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en la parte más interna de la cueva. Miren la suerte de David. Saúl lo está buscando para matarlo, y preciso le da por ir a cubrir sus pies. No sé si todos entienden qué es lo que Saúl fue a hacer en esa cueva, ¿sí? Literalmente fue a hacer sus necesidades, hacer del 2, diríamos, exacto. Y miren la suerte que escoge como baño el escondite de David. Ahora, lo que pasa aquí es muy interesante, porque en el momento en el que Saúl entra en ella para cubrir sus pies, David y sus hombres estaban en la parte más interna de la cueva. ¿Vieron cómo Saúl entró? Y los hombres de David le dijeron: este es el día que te dijo Jehová. O sea, ya había una palabra profética. Ya David había sido ungido. Ya David sabía que él era el rey. Sin embargo, he aquí, entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te parezca. Entonces, miren que el consejo de los que rodeaban a David en ese momento era David. O sea, conocían la palabra, conocían que él tenía una profecía sobre él. Dijeron: está cumpliéndose la palabra, es el momento, mátalo. Entonces se levantó David y cortó cautelosamente la orilla del manto de Saúl. Entonces, yo a veces me imaginaba esta escena. Hay una serie muy especial que se llama Casa de David. Ya yo pude ver la primera temporada, creo que eso está en Amazon, si no estoy mal, y creo que ya está por salir la segunda temporada, y es muy interesante porque dejan ver un poco contextos, hay obviamente añadidos que no están registrados en la palabra, pero que hacen que uno piense un poco como en la época. Entonces se puede ver, esta primera temporada es todo el proceso de David siendo niño, muchacho, hasta que mata a Goliat. La segunda temporada va a estar buenísima porque va a empezar todo este proceso. Ya está, genial. Pero en la primera, por ejemplo, se ve que Mical y David tenían ahí su romance, eran novios ahí medio, ahí como caletos ahí medio bajo, o sea, encubiertos. Entonces se ve que en el momento en el que Saúl está más vulnerable, o sea, obviamente ese es el momento más vulnerable de cualquier persona, David se acerca y corta el borde de su manto, ¿sí? Entonces, después de esto aconteció que el corazón de David lo remordió por haber cortado la orilla del manto de Saúl. O sea, ni siquiera le hizo daño a Saúl, le rompió el manto, o sea, le cortó la ropa y lo remordió. Miren el perfil de David, o sea, el corazón de David. Y David dice así: dijo a sus hombres: líbreme Jehová de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, pues es el ungido de Jehová. Y con estas palabras David disuadió a los suyos y no les permitió levantarse contra Saúl. Entonces, al parecer, no solamente David, sino más de uno estaba listo para acabarlo por la espalda. Pero David, y aquí se puede ver un poco el tipo de discipulado que David ejercía sobre los amargados de alma, los endeudados, los oprimidos. O sea, todas estas personas llegaron a David porque tenían algo en contra del sistema de Saúl. Pero más allá de las ganas que cada uno tenía por acabar con Saúl, David los discipuló hacia mansedumbre, hacia
hacia no atentar contra la vida de Saúl. Ahora, David dice algo aquí, él es el ungido de Jehová, ya no era el ungido. Saúl ya no era el ungido de Dios. Había perdido, el espíritu se había salido, o sea, lo había abandonado por la desobediencia. Pero en el corazón de David, él tenía muy claro que por sus propios medios y por su propia fuerza, no iba a poder cumplir la profecía. Una profecía no se cumple en fuerza de hombre. Entonces luego, Saúl salió de la cueva, siguió por el camino y no se enteró para nada de lo que había pasado. Enseguida se levantó también David y saliendo de la cueva dio voces tras Saúl diciendo: oh rey mío. Y mirando Saúl detrás de sí, David inclinó su rostro en tierra y se postró. Enseguida dijo David a Saúl: ¿por qué escuchas palabras de hombres que dicen: he aquí David procura tu mal? He aquí, en este mismo día están viendo tus ojos cómo Jehová te puso en mi mano dentro de la cueva y se habló de matarte, pero se tuvo compasión de ti, pues dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, pues al cortar la orilla de tu manto no te maté. Reconoce y considera que no hay maldad ni transgresión en mi mano, ni he pecado contra ti, aunque tú andas a la casa de mi vida para tomarla. Juzgue Jehová entre tú y yo, y que Jehová me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Aquí se puede ver el corazón de David. Ahora, quiero adelantar un poco, que David termina de hablar y Saúl dice: esta es tu voz, hijo mío, David. Y Saúl parecía bipolar, ¿no? Quiero matar a David. David, hijo mío, ¿cierto? Quiero matar a David. David, te amo, ¿cierto? Entonces, a través de Saúl, dice, Saúl, verso 16, dice: esta es tu voz, hijo mío. Entonces Saúl alzó su voz y lloró y dijo a David: más justo eres tú que yo, porque tú me has pagado con bien y yo te he pagado con mal. Tú has declarado hoy cómo me has hecho un bien, porque Jehová me puso en tu mano y no me mataste. Porque ¿qué hombre halla a su enemigo y lo deja ir indemne? Jehová te galardone, pues, por lo que me has hecho hoy. Y ahora, he aquí, yo sé que de seguro has de reinar. Por medio del mismo Saúl empieza a confirmar la profecía. Y que el reino de Israel será estable en tu mano. Ahora pues, júrame por Jehová que no exterminarás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y David se lo juró a Saúl, y Saúl se fue a su casa, y David y sus hombres subieron a los riscos. En este contexto es donde yo creo que David escribió el Salmo 142. Quisiera que antes de ir al Salmo 142 de nuevo, pudiéramos ver el contexto de esta situación, porque es muy fácil pensar: uy, qué bueno, David no mató a Saúl. Pero si miramos antes, Saúl empieza a tener envidia de David después de la muerte de Goliat. Capítulo 18. Verso 12 dice: y Saúl se sintió atemorizado a causa de David, porque Jehová estaba con él. Por tanto, Saúl lo apartó de su presencia y lo designó jefe de 1000 hombres. Y él salía y entraba al frente de la tropa, y en todos sus caminos David se conducía prudentemente, y Jehová estaba con él. Ahora, Saúl empieza a tener este celo, esta envidia, este temor de David, porque David prácticamente hacía todo bien. Además, Mical amaba a David y se lo refirieron a Saúl. Entonces Saúl dice: muy bien, voy a usar a Mical como pretexto para hacerle daño a David.
y le pone a David un reto, le dice que mate a 200 filisteos para ganarse el amor de Mical. Pero aquí hay unas palabras que dejan ver el corazón de Saúl. 100, dice, 100 prepucios de filisteos. Esa era la forma como Saúl quería entregarle a Mical. Pues Saúl deseaba hacer caer a David en manos de los filisteos, verso 25. Ahora, cuando le dicen a David esto, dice que le agradó a David, verso 26, y David no solo mató a 100, sino mató a 200 varones filisteos y le llevó los prepucios, los entregó para ser yerno del rey. Al ver esto, verso 28 del capítulo 18, Saúl comprendió que Jehová estaba con David y Mical, hija de Saúl, lo amaba, y aumentó el temor de Saúl hacia David. Capítulo 19 es cuando Saúl intenta matar a David, le tira la lanza, y si no es porque David tiene buenos reflejos, lo hubiera clavado contra la pared. Esto al parecer pasa más de una vez. Entonces vamos a darnos cuenta que en realidad David sí podía tener motivos justificados para matar a Saúl. O sea, es muy fácil oír una palabra profética en cuanto a tú serás el rey, y de repente ves que el que hay ahora es alguien que no está en otra, completamente desviado, está enfermo, está loco, está completamente fuera de sí, y además te quiere matar y te intenta matar. Entonces, ¿cuál es la respuesta cuando nos hacen algo malo? ¿Cierto? Muchas veces nosotros nos levantamos y decimos, ¿qué te pasa? O reclamamos nuestro derecho de, oye, eso que estás haciendo no me gusta, eso que estás haciendo no me parece, eso que estás haciendo me está haciendo daño a mí. Pero la respuesta de David a lo largo de los intentos de caza de Saúl hacia él fue: no voy a actuar en mis propias fuerzas, no voy a hacer justicia con mis propias manos. ¿Okay? Ese es el contexto del Salmo 142. Vamos a volver por favor al Salmo 142. Masquil de David, oración cuando estaba en la cueva. Lo interesante no es solamente este salmo, sino que podemos ver este salmo como parte de un grupo de salmos que seguramente David escribió en estas circunstancias. Veamos, por ejemplo, el Salmo 140. Comienza diciendo al director del coro, Salmo de David: líbrame, oh Jehová, del malvado y guárdame del violento. Es perfectamente compatible entender que este salmo lo escribe David cuando estaba siendo perseguido, ¿verdad? Quienes maquinan manes en su corazón y cada día provocan contiendas, aguzan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay debajo de sus labios. Defiéndeme, oh Jehová, de la mano perversa. Entonces vemos el Salmo 140 y todo el Salmo empieza a decir, por ejemplo, protégeme, denuncia, mira la malicia de los labios, mira cómo traman y me rodean por todas partes. Pero aquí David tiene un nivel de fe en el que dice, por ejemplo, el verso 6, digo a Jehová, tú eres mi Dios, oye, oh Jehová, la voz de mis súplicas, oye Jehová Adonai, fortaleza de mi salvación, que cubres mi cabeza en el día de las armas. No concedas, oh Jehová, los deseos del impío. No permitas que sus designios salgan adelante. No se exalten. Salmo 140. Un clamor de libertad. Me están persiguiendo, Dios, protégeme. Y es perfectamente normal, ¿no? Ahí está el Señor, es nuestro escudo, es nuestro libertador. Salmo 141. Vamos a notar un pequeño aumento en la angustia de David. Mira, oye Jehová, a ti he clamado, apresúrate a venir a mí. Entonces se puede ver Salmo 140 como una primera
forma de David decir, Dios, protégeme. Salmo 141, Dios, protégeme. ¿Sí? Ya oré y no pasó nada. Ya oré, ya compuse un salmo, ya ayuné, ya me postré. Y siguen detrás de mí, Dios. Salmo 141. Oye mi voz cuando te invoco. Mi oración está aquí como un incienso en tu presencia. Mis palmas elevadas como ofrenda a la tarde. Coloca, oh Jehová, un guardia a mi boca. Vigila en la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a cosa mala. Aquí en el Salmo 141, David empieza como en un modo introspectivo. ¿Será que estoy haciendo algo malo? ¿Será que Dios me está rechazando porque hay pecado en mí? ¿Será que, cierto? Y creo que aquí se puede ver un proceso en el que todos hemos pasado cuando hay una necesidad. Oramos, ¿no? Dios, ayúdanos con este problema. Líbranos, Señor. Día 2, no hay respuesta. Voy a empezar a mirar iniquidades. Señor, me arrepiento de mis pecados. Si hay algo que está impidiendo que mi voz llegue hasta tu trono, yo lo suelto, renuncio. Y empieza uno a confesar hasta lo que no hizo. ¿Cierto? Porque mi oración es... Ok. Guárdame del lazo que me han tendido, de las trampas de los que hacen iniquidad. Verso 10 de ese salmo. Caigan aún a los malvados en sus propias redes mientras yo paso adelante. Ok. Y llegamos al Salmo 142 que acabamos de leer y comienza diciendo, con mi voz clamo a Jehová, con mi voz ruego a Jehová misericordia. Ya empieza a tener un poco más peso este contexto, ¿cierto? Ante su presencia derramo mis afanes. O sea, podemos decir que David llevaba días perseguido, sino meses, y al parecer Salmo 140, Salmo 141, y aún David no había podido ver la respuesta. Salmo 143, para mí es la continuación del 142, dice, oh Jehová, escucha mi oración. Es como el que ya está golpeando, escúchame. ¿Sí? Por tu fidelidad atiende a mi súplica. Por tu justicia respóndeme. Ya David aquí está apelando a características, a cualidades de Dios, ¿no? No entregues en juicio a tu esclavo, porque ningún viviente podrá justificarse delante de ti. El enemigo persiguió mi alma, ha postrado mi vida contra el suelo. Miren cómo se sentía David. Como alguien postrado contra el suelo, pero no postrado en adoración, sino como sujetado, como pisoteado ahí, atrapado. Miren el verso 7, dice, oh Jehová, respóndeme pronto porque mi espíritu desfallece. ¿No? Ese proceso estaba fuerte. Ahora, tal vez usted puede decir, wow, yo he experimentado procesos así. Tal vez nosotros podríamos decir con respecto a lo que está pasando en la ciudad o en la nación, Salmo 140, refundación, Salmo 141, no sé, hicimos muchas acciones, recorrimos la nación, fuimos a cerrar puertas, a hacer de todo. Salmo 142, y seguimos ahora con los ríos, estamos haciendo cosas en el río Bogotá, en el río aquí, en el río allá. Y Salmo 143, ¿y ahora qué? Y ahora son los niños, y Dios mío, ¿en qué momento, Señor, vamos a ver tu victoria? Pero podemos ver que entonces en la cueva pasó algo. Ese encuentro de David con Saúl en la cueva cambió a David. ¿Y cómo podemos verlo? Porque el Salmo 144 comienza diciendo, bendito sea Jehová. Por fin una alabanza. Por fin una alabanza. Mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Algo pasó entre el Salmo 143 y el 144, que David es otro ahí.
misericordia mía, fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador. Este es de los salmos que a mí me gusta usar para componer una canción. ¿Cierto? Pero imagínense componer una canción con el Salmo 140. ¿Cierto? Dios mío. Escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oye, Jehová, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? O sea, ya es otra actitud. Es la actitud de alguien que ha sentido la libertad. De alguien que ha sido librado de mano de su adversario. Pero ¿qué pasó en esa cueva? Específicamente, no fue solamente que David le perdonó la vida a Saúl. Algo más pasó ahí. No fue que Saúl dejó su regalito a la entrada de la cueva y David cortó su manto mientras Saúl estaba vulnerable. Algo más pasó ahí. Entonces, en la adoración, yo le estaba preguntando al Señor, ¿qué tenía que ver todo esto con lo que Él quiere hacer el día de hoy aquí? Y yo sé que Él ya está haciendo algo. Les confieso, cuando tuve el encargo de venir, oré y esto fue lo que el Señor me habló. Así que a Él la gloria, a Él la honra. Yo no he preparado nada en realidad. Tal como yo lo recibí, así lo estoy soltando. Sin embargo, en la adoración, el Señor me permitió entender qué era la cueva. Y vamos a ver 2 ejemplos más de cueva. ¿Qué es la cueva para nosotros? Generalmente lo asociamos con un lugar seco, con un lugar oscuro, o puede ser húmedo dependiendo, pero un lugar desagradable. Pero también es un lugar de refugio, es un lugar de protección. ¿Qué tiene que ver la cueva con Soacha? ¿Qué tiene que ver la cueva con esta zona del departamento? Cierto que sabemos que aquí hubo situaciones muy difíciles, muy fuertes, que marcaron la historia de nuestra nación. ¿Y qué tiene que ver el hecho de que una palabra como esta, en donde un hombre que en una justicia de hombres podía haber hecho algo y no hubiera sido juzgado como malo, pero se abstuvo, ¿sí? Se limitó, se frenó de cometer un homicidio, de derramar la sangre de Saúl, y le perdonó la vida cuando Saúl lo intentó matar. Este es el lugar en donde el diablo intentó matar a la justicia, intentó matar a una voz nueva, independiente de su nombre y de su perfil político, lo que sea. El enemigo intentó callar, intentó matar una voz. Y este es el lugar en el que hay una iglesia que es como un oasis, en donde se levanta una generación que perdona la vida del opresor. ¿Qué es la cueva? Vamos a ver Éxodo capítulo 33. Éxodo 33. Se da en el contexto de Dios habiendo llamado a Moisés por 40 días al monte, y mientras ese tiempo el pueblo se desenfrenó y le dijo a Aarón que hiciera ídolos y construyó los becerros de oro o el becerro de oro. Entonces Moisés le dice al Señor: este pueblo ha cometido un gran pecado
Se ha hecho dioses de oro. Estoy leyendo el 31, el 32, verso 31, como para tener un contexto. Pero ahora perdona su pecado, dice Moisés. Si no, bórrame de tu libro que has escrito. Y dijo Jehová a Moisés: el que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Ahora ve y conduce a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, y en el día de mi reprensión castigaré sobre ellos su pecado. Y en efecto, hirió Jehová al pueblo por lo que habían hecho con el becerro que hizo Aarón. Ahora sí entramos al capítulo 33. Habló Jehová a Moisés: ve, sube de aquí, tú y el pueblo que hiciste subir de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: la daré a tu descendencia, y enviaré delante de ti a mi ángel, y expulsaré al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, a todos los enemigos. Verso 3: os guiaré a una tierra que fluye leche y miel. Pero mira cómo dice Dios aquí en el verso 3 al final: pero yo no subiré en medio tuyo, no sea que te consuma en el camino, pues eres un pueblo de dura cerviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, prorrumpió en llanto, porque Jehová había dicho a los hijos de Israel: vosotros sois un pueblo de dura cerviz. Si por un momento me presentara en medio de ti, te consumiría. Entonces, pasa algo. Moisés clama. Creo que aquí es donde está el famoso verso: si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Pero Moisés tiene algo, y es que dice, verso 13: si he hallado gracia ante tus ojos, hazme conocer, Aleph Tav, tu camino, para que te conozca y halle gracia ante tus ojos, y considera que esta nación es tu pueblo. Y él dijo: mi presencia habrá de ir contigo y te daré reposo. Y le dijo: si tu presencia no ha de ir, no nos hagas subir de aquí, pues ¿en qué podrá ahora conocerse que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que yo y tu pueblo seamos distinguidos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también cumpliré esta palabra que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y yo te he conocido por nombre. Y Moisés ahí como que se envalentonó, dijo: muéstrame tu gloria. O sea, como que Dios lo vio, Moisés, que estaba ya como la ira se había aplacado un poquito, y Moisés, de osado, dijo: muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo: yo haré pasar mi gloria delante de ti y proclamaré mi nombre, Jehová, delante de ti, y tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Pero dijo también: no podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Y añadió Jehová: he aquí un lugar junto a mí donde tú estarás en pie sobre la roca. ¿No les suena esto parecido a algo que pasó en la transfiguración? Cuando pase mi gloria, te pondré en la hendidura de la roca. ¿Qué es la hendidura de una roca? Pues una cueva. Y te cubriré con la palma de mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi palma de mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto por ti. La experiencia de Moisés en una cueva es que conoció la gloria de Dios. Entonces podemos ver que la cueva es sinónimo de conocer la gloria de Dios a partir de lo que experimentó Moisés. La misericordia y la gloria. ¿Amén? Ahora vamos a un segundo hombre que también tuvo un encuentro con Dios en una cueva. Primera de Reyes. ¿Ya saben quién es? ¿Sí? Primera de Reyes. Elías, sí, correcto. Primera de Reyes 19.
¿Ok? Contexto, pues Elías acaba de matar a todos los profetas de Baal, pero luego Jezabel le lanza su juicio, le lanza su voz le amenaza con matarlo, y Elías se llena de temor, se va. Prácticamente Elías cae en un estado de depresión, dice, quiero morirme, y viene el ángel de Jehová y lo reconforta, le da de comer, lo levanta, pero luego dice Elías, verso 8, capítulo 20, perdón, espérame un momento, capítulo 19, verso 8. Él se levantó y comió y bebió, y con la fuerza de esa comida anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Elohim, y allí entró en una cueva donde pasó la noche. Y he aquí vino la palabra de Jehová diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Elohim Sebaot, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas, y solo yo quedé y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo, sal afuera y ponte de pie en el monte delante de Jehová. Y aquí pasaba un grande y poderoso viento, destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un susurro apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo, Elías cubrió su rostro con su mano y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y aquí vino a él una voz y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto. El verso 15, Jehová le dijo, ve, regresa por tu camino, por el desierto de Damasco. Y cuando llegues ungirás a Hazael por rey de Siria. También ungirás como rey de Israel a Jehú ben Nimsi, y ungirás a Eliseo ben Safat de Abel Menora como profeta en tu lugar. Aquí también podemos ver un encuentro con la gloria de Dios. Elías dice que pasa la noche en la cueva y oye una voz. Y en la voz, ¿qué haces aquí, Elías? Lo hace salir y lo establece sobre el monte. Una vez más, transfiguración. Pero ahí suceden varias cosas. Aparece un viento, un terremoto y un fuego. Y posiblemente nosotros desde la intercesión y aún desde la adoración clamamos porque pasen esas cosas. Clamamos por una manifestación poderosa de Dios. Yo personalmente he pedido a Dios que pasen cosas así en la nación. Ahora, ¿cómo podríamos decir? Fuego, terremoto, un viento que rompa las... ¿Cierto? Como hay algunos salmos de Asaf, dice, quiébrales los dientes, atraviésalos hasta que no quede en pie ni uno solo. O sea, ese tipo de oraciones, ¿no? Ese tipo de oraciones donde pedimos, mejor dicho, que sean cortados los impíos, que se abra la tierra y sean tragados hasta lo profundo, que la justicia se manifieste quemando todo lo malo, destruyendo todos los altares de idolatría que hay alrededor. Hubo una época en la que nos entrenábamos yendo a templos católicos a poner rollitos con juicios a la Reina del Cielo en las imágenes. Y eso parecía como cuando los espías se meten así, parecía de película eso, ¿no? Nos camuflábamos, íbamos así, entrábamos, persígnense, pero saben que no es así como para disimular que nada. Hagan como si estuvieran ahí rezando. Tienes el rollito así. Ay, no le di.
dame otro. Practicábamos puntería para que justo cayera ahí detrás cuando ponen las velas y eso. Hicimos eso por años. Recorrimos la carrera séptima desde que empieza en el 20 de julio y más o menos, no sé, unas 30, 40 templos católicos. O sea, entrábamos ahí y juzgábamos y tumbábamos y en mi corazón yo decía, ¿en qué momento un terremoto? Y ¡pah! La imagen se parte y se cae ya el juicio contra la reina. Y no, nada de eso, por lo menos hasta el momento, nada de eso ha pasado. O yo no lo he visto. Pero me doy cuenta que estando en la cueva, Elías esperaba esas manifestaciones. Y nuevamente vienen esas voces. Esta es la oportunidad. Este es el momento. Acábalo. Dale. Tengo que confesar que hubo un momento en el que aún me levanté a orar pidiéndole al Señor que cortara la vida del impío. Póngale el nombre que quiera, ¿sí? Ya sea algún gobernante injusto, ya sea alguna persona que haya hecho mucho daño a la nación. O sea, qué bueno que muchos de ustedes, pero creo que muchos, ¿no?, estuvieron en octubre, noviembre del año pasado en la escuela, ¿sí? ¿Fueron varios? Ah, solo ustedes. Bueno, pero ¿recuerdan ustedes cuál fue el momento más duro de la escuela? Cuando oramos mientras estábamos. Tuvimos que perdonar. El último día, un día antes. Sí. Tuvimos que perdonar. Les hablo del contexto. En octubre, noviembre del año pasado se realizó una escuela y en esa escuela Dios nos llevó a ver que se estaban cumpliendo 40 años de dos episodios traumáticos para la historia de la nación. El primero, creo que fue un 6 de noviembre, la toma del Palacio de Justicia por una guerrilla llamada M-19. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Hay varios jovencitos, pero creo que tienen idea. ¿Listo? Esa toma se terminó convirtiendo en un holocausto, en una masacre. Murieron más de 100 personas porque el ejército retoma el palacio con un nivel de fuerza absolutamente desmedida. Y hay muchas investigaciones sobre la real intención de destruir y de matar a los magistrados. Entonces, en realidad, ese fue un episodio en donde, por un lado, una guerrilla que entra y secuestra, pero por otro lado, un ejército que entra y acribilla. Y tuvimos que perdonar. ¿Recuerdan? O sea, el propósito no era sacar a luz la verdad, el propósito no era que los culpables caigan. Fue, en ese momento Dios se presenta y dice, ok, ¿son capaces de perdonar? Yo era muy niño en ese momento, 1986. Yo tenía 3 años. Pero, 85, tiene razón. Estoy hablando de este año, 85. Tenía 2 años yo. Pero las personas que tenían más entendimiento y que fueron testigos de ese día, wow, yo creo que el Señor se las puso muy, muy dura. Pero veo a un David en ese momento crucial en el que va detrás de Saúl y Dios le dice, perdónalo. Y eso pasó. Una semana después se da la erupción de un volcán, el volcán Nevado del Ruiz, que termina sepultando a un pueblo llamado Armero, pero terminan habiendo también alguna cantidad de víctimas en otros lugares. En Armero mueren 25,000 personas aproximadamente, algunos estiman que más de 30,000. Pero no solo eso, sino que seguido de la tragedia, se secuestra a muchos sobrevivientes niños y se los exporta, se los vende, es una trata de seres humanos. Entonces esa fue una herida, o más bien fue un trauma muy fuerte para la nación. ¿Qué pasa?
no podemos decir que lo que pasó en el Palacio de Justicia detonó lo que pasó en Armero o en el volcán Nevado del Ruiz. Tal vez son dos episodios separados, pero con un entendimiento profético, las dos cosas provocaron heridas en la nación, y lo que Dios nos llevó a hacer para cerrar esas heridas, y es lo que nos lleva a Dios a hacer cada vez que queremos resolver algo, no fue juzgar, fue perdonar. Entonces no fue el viento que destruye todo, no fue el terremoto que abre la tierra y que hace caer estructuras, no fue el fuego que consume todo mal, fue el silbo apacible y delicado, el Selah. Pero además viene una voz profética de ungir un nuevo rey en dos lugares diferentes, y una nueva voz profética. Se levanta una nueva generación, la generación de Eliseo. Se levanta. Entonces, tanto para Moisés como para Elías, la cueva fue un lugar de encuentro con la gloria de Dios, pero fue un lugar en el que se puede ver el propósito de Dios. Pablo habla de nosotros como ministros de reconciliación. Y él nos dice: les ruego, reconciliaos con Dios. ¿Qué es evangelizar? Sino ir y reconciliar a las personas con Dios. ¿Qué sería lo que tenemos que hacer aquí en Soacha? Reconciliar a la tierra con Dios. Algo que yo he aprendido es que a lo largo de la Escritura, el único que debe ser visto es Cristo. Aun cuando estamos predicando de David, ¿qué de Cristo hay aquí? Y yo puedo entender algo. Cuando David entra a esa cueva, la cueva misma era Cristo. No veas la cueva como algo que es negativo. La cueva fue el lugar donde David fue refugiado, donde se escondió. Y qué interesante que dice que cuando entra Saúl, ellos estaban en lo más profundo de la cueva. Entra en las profundidades del corazón de Cristo. Porque ahí es donde su genética, su ADN. Me llamó mucho la atención que en la adoración y en la alabanza se habló tanto del corderito. Y qué bueno que se invoque el nombre del Señor como el corderito, porque Él es manso y humilde, y porque su sangre habla mejor que la de Abel. Y la sangre del corderito habla mejor que la sangre derramada en esta zona. Amén. El Salmo 142 es como el centro de una serie de salmos en donde vemos un proceso de angustia de David por ser perseguido, pero en ese momento en el que él siente que puede hacer algo en sus fuerzas, Cristo interviene. Y el resultado es el salmo siguiente, el 144, que es maravilloso, y el 145. Salmo de alabanza. Mira que el Salmo 145 comienza el título diciendo Salmo de alabanza de David. Te exaltaré, mi Elohim, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Mira lo que decía el Salmo 142 en el verso en el verso 7. Saca mi alma de la prisión para que dé gracias a tu nombre. Mientras estaba en la prisión, no podía levantar el nombre de Dios. La cueva no era la prisión. La cueva fue el lugar en donde David salió de la prisión. ¿Ah? Ahora, ¿qué cuevas ha habido a lo largo de la historia en la palabra?
¿Cuál fue la cueva de José? El foso en el que lo tiraron sus hermanos. ¿Cuál fue la cueva de Elías? El foso de los leones. ¿Cuál fue la cueva del Señor? El Getsemaní. De Daniel decía, ¿cuál fue la cueva de Pablo? ¿Cuántas prisiones? Y en la prisión, dice, ellos entonaban salmos y los presos los oían. Y las puertas de la cárcel se estremecieron y se abrieron. Pero el fruto de esa libertad no fue que todos los presos se escaparon, fue que el carcelero recibió la salvación. Salmo 145 le responde al Salmo 142, verso 7, saca mi alma de la prisión para que dé gracias a tu nombre. El Salmo 145 dice, te exaltaré mi Elohim, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. El Salmo 145 es el testimonio de que David en esa cueva se encontró con Cristo y fue libre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus proezas. Ese salmo es maravilloso. O sea, cualquier verso de este salmo se puede tomar para hacer una adoración. Cualquiera, hágalo a dedo. Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan sinceramente. Todos los versos de ese salmo son alabanzas, son aguas de reposo, son un oasis. Entonces, estamos viendo Salmo 140, 141, 142, 143. David en una cueva. Pero llegó el momento en el que ni el viento recio, ni el terremoto, ni el fuego, sino el silbo apacible, ¿cierto? Ese Yeshua que lo lleva a perdonar, que lo lleva a negarse el derecho de exigir justicia. Y luego, libertad. Bendito sea Jehová, mi roca. Y termina el Salmo 145, te exaltaré. O sea, se ve cómo va así, para abajo, para abajo, para abajo, y de repente un salto para arriba. Pero ahí no queda, el Salmo 145 lo posiciona todavía más alto. Lo pone en una posición de gobierno. Amén. Amén. Amados, creo que si bien es una palabra que la tierra está escuchando, sé que también es una palabra que puede bendecirlos y puede llevarles a entender el porqué de algunos procesos. No los conozco, ¿sí? Algunas caras las reconozco, algunas caras son nuevas para mí, y tampoco tengo el espíritu de discernimiento para saber exactamente en qué está cada uno. No soy de esos profetas que te ve a los ojos y te dice todo lo que has hecho y todo lo que harás y lo que harán tus hijos y tus nietos, nada. Pero sí sé que el Señor ha hablado. Y ya sea que tú estés experimentando un tiempo de cueva y un tiempo de persecución, o como congregación, estando en este sector, hayan sentido opresión y hayan sentido estamos en un lugar difícil y estamos en un lugar que parece una cueva, o como colombianos, a vísperas de elecciones y a vísperas de un cambio que esperamos se dé, estamos sintiendo también muy agitado el ambiente. Bueno, pues que esta palabra Dios nos permita ver a Cristo y hablar como debemos hablar en este tiempo.
que el peso de nuestras palabras no sea desde una posición de autoridad, pero con un corazón que no ha resuelto cosas, sino desde esa posición humilde, menesterosa, pero con un encuentro con aquel que nos perdonó. Y por cuanto Él perdonó, ahora nosotros podemos también perdonar, reconciliar y sanar. Amén. Mi amado Alberto tenía una palabra que me la compartió también en el tiempo de adoración. Quisiera cederle el micrófono para que puedas compartirles a nuestros amados hermanos eso que me comentaste. Ven, si quieres, sigue. Permiso. Bien, es que mientras estábamos en este tiempo fue maravilloso porque pude percibir la presencia de Señor y encuentro. Pero también el Señor me daba una palabra y me llevaba a Jeremías en el capítulo 1, donde estaba hablando con él. Y Jeremías tiene en su corazón una forma de algo de menosvalía, como de menosprecio, y se trata como de salir. Y bueno, el caso es que él se considera un niño y el Señor empieza a exhortarlo y el Señor lo levanta, lo lleva y le dice: no digas soy niño. ¿Por qué? Porque todo lo que tú digas, lo que yo te diga que hagas eso harás, y lo que yo te diga que digas, eso también. Y quiero recibir dos cosas interesantes que son necesarias que trabajemos de la mano del Señor. Uno, identidad, y lo otro, posición. ¿Sí? Independiente de lo que el Señor ha hablado, independiente de lo que, o no independiente, más bien unido a lo que el Señor ha venido hablando a través de lo que es la cueva, Cristo mismo, y los momentos en que podemos estar viviendo. Muy importante que entendamos que independiente del momento o el lugar, la situación que vivamos, de quién somos, identidad y cuál es nuestra posición. Somos hijos de nuestra posición en Cristo, somos reyes y sacerdotes, pero bajo ese manto de humildad, y siendo como Él, manso y humilde de corazón. Esta tierra necesita, toda la nación, pero esta tierra necesita la manifestación de Cristo, humilde de corazón, manso y humilde de corazón. Eso sana la tierra, eso reconcilia la tierra. Una tierra que lastimosamente por algunas razones fue maltratada, fue quebrantada, fue violentada, necesita eso. Y amados, somos nosotros, porque somos nosotros los instrumentos en las manos del Señor para, como lo ha dicho, reconciliar. ¿Sí? Somos nosotros esos instrumentos, los hijos del Señor, los hijos del Padre, y los cristianos, los seguidores de Cristo. Cristianos no por un eslogan, cristianos porque somos seguidores de Cristo. Escuchamos y obedecemos. Somos los instrumentos, ¿para qué? Para llevar la sanidad a la tierra y para llevar la reconciliación. Así es. Traemos, ¿sí? Viene del trono y llevamos y unimos. En Él se unen cielos y tierra. Entonces, llevamos la tierra, la presentamos a Él y presentamos el territorio, pero también lo invocamos a Él y se produce ese encuentro. Amén. 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 Ahora que veo que está también dispuesto el pan, el vino o el jugo de uva, el fruto de la vid, podamos compartirlo. Amén. No sé cómo es la logística. Ahí sí te cedo la palabra a ti, Carlos, y darles a todos muchas gracias y bendecirles. Dime. Claro. Sí, claro. Pastor Enrique y Pastor Alejandra. Podemos ponernos de pie y vamos al Señor, por favor. Saben, pues me pone a pensar mucho, ¿no? Yo nunca había visto una cueva como hoy.
Bendita cueva, ¿no? Benditos lugares donde hemos estado, porque lo único que puedo ver es que esos momentos en nuestra vida valen la pena. Vale la pena lo que hemos vivido. Y por eso su palabra dice que todas las cosas a los hijos de Dios nos ayudan a bien. Y creo que a David fue su momento. ¿Y quién creería, no? Estaban los endeudados, los angustiados, pero a veces ese es el momento que el Señor toma para llevarnos a una nueva posición. Nos abrimos a esa palabra, nos abrimos a esa semilla, que como David recibió la mente de Cristo allí en esa cueva, porque ¿saben? Yo pienso algo, y el pastor decía, algo cambió en David, y yo estaba pensando ahí, y decía, ¿qué cambió? ¿Qué cambió, Señor? El Señor me decía, la mente de Cristo. Él estaba en lo más profundo, y ahí fue transformado David en la mente de Cristo. Yo nunca lo había visto así, pero bendito Dios por esa palabra. Cuando veo a David perdonar, pastor, gracias por esta palabra porque es muy propicia. Estábamos precisamente esta semana hablando del perdón. Mi esposa se sentó con los chicos de la alabanza a hablar del perdón. Nosotros esta semana tuvimos un pequeño inconveniente los dos y nos tocó sentarnos a hablar del perdón como esposos. Y dijimos a la congregación, hay que sumergirla en dos cosas. En enero el Señor nos habló ¿de qué? De frutos, de semillas. En febrero nos habló de quebrantar el miedo. En marzo nos habló de sumergirnos en sus aguas. En abril nos metimos en tener el corazón como un niño, nos sumergimos a lo que está haciendo toda la casa. Y dijimos, Señor, ¿qué viene para nosotros? Y el Señor nos decía, deben entrar por puertas de perdón y de fe. Porque cuando uno tiene un corazón perdonador, el Señor te alinea en una fe genuina. Y cuando veo que David era el dulce cantor de Israel, no era por cualquier cosa, era porque él, en el momento más difícil de su vida, es donde va a salir el mejor aceite de nuestra vida. Y en el momento donde quizás hayan enfermedades, situaciones que con nuestras fuerzas no podamos controlar, ahí es donde el Señor va a meter su mano poderosa. Y vamos a poder componer con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras heridas, un Salmo 145. Bendito Dios de mi salvación, grande y fuerte, poderoso, eterno, quien adiestra mis manos para la batalla. Él me enseña a pelear, Él me adiestra mi mano, me enseña a pelear. Señor, nos abrimos a ti, Señor, a las fuentes de tus aguas. Nos abrimos a las fuentes de tu perdón, a la profundidad, y soltamos el control. Soltamos los deseos de nuestro corazón que nos llevan a hacer una justicia incorrecta, desmedida, y corremos a las fuentes de justicia correctas. Aún como ciudad
Cuando desde afuera nos ven como la que se inunda, como la empolvada, como la soacha, como la peligrosa. Es la ciudad de profetas, es la ciudad de gente que adora, ciudad de hijos, es la ciudad de los humildes, de los que perdonan. Eso lo declaramos hoy, porque se está estableciendo una semilla profética sobre de este lugar hoy. Se está poniendo una semilla como una bandera, como un estandarte. Y Él eres Coyesitora. Sí, pueda que hayamos sido una cueva, Señor. Pueda que Soacha sea una cueva, pero bendita, porque esta cueva la gobierna Cristo, porque esta cueva la sustenta el cielo. Y si algún día usted lo criticaron o lo juzgaron porque había comprado su casa, se había venido a vivir a Soacha, pues hoy el Señor está estableciendo una nueva palabra. Yo sé que usted puede estar viviendo situaciones difíciles, pero usted puede empezar a soltar un cántico. ¿Sabe? Usted tiene hoy la cena y el pan en su mano. Tómenla, aquellos que quieran rendir su vida a Él. Que hoy puedas rendir tu vida, tu corazón a Él. Que mataron aquí en Soacha. Es Carlos Galán Sarmiento. Amados, podemos hacer algo con esta palabra que hemos recibido hoy. El Señor nos está hablando de perdón, ¿verdad? Y venía, el Señor me decía, recuerda que aquí mataron a Luis Carlos Galán Sarmiento, pero aquí no le rasgaron el manto, lo mataron. Podemos tomar este tiempo porque sé que hoy algo está cambiando en nuestra ciudad. ¿Lo cree? Y podemos decir, perdonamos ese momento. Nunca lo hemos hecho. Hemos tenido intercesiones, hemos hablado, pero creo que hoy es el momento. Podemos perdonar ese momento. Padre, como casa de sanidad, acudo a la corte de la misericordia. Y junto con mis hermanos como hijos, hablamos una sola voz
perdón. Y perdonamos ese momento y ese año donde asesinaron en esta ciudad a Luis Carlos Galán Sarmiento. Y vamos a ese momento, Señor. Y en este momento unimos un tiempo con el otro en el Espíritu, Señor, y decimos perdón. Vamos, declarar. Perdonamos a esos hombres que cometieron ese asesinato, que marcaron a Soacha con sangre, con muerte, con corrupción, con injusticia. Decimos perdón y se suelta la voz. Y ángeles vayan y lleven esa voz de perdón hoy, porque la iglesia lo profetiza y lo habla, Señor. Y ángeles vayan y lleven a cada lugar de Soacha, a los 400 barrios, a las 6 localidades, Señor, ahora mismo, con una palabra de perdón. Vayan, hoy se van con una semilla de perdón. Decimos perdón. Podemos decirlo 3 veces juntos en unidad. 1, 2, 3. Perdón. 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 Perdonamos. Perdonamos. Y la tierra reciba ese perdón. Soacha recibe esas aguas de sanidad que sanan tus heridas. En el nombre de Jesús. Señor, establecemos tu cuerpo y quiero que usted lo haga con mucha honra. Y pueda decirle al Señor: me pongo por la ciudad, por mi familia, aún por los que no están aquí. Comemos juntos de tu cuerpo. Como uno solo, siendo muchos, somos uno en Cristo. Y comemos de tu pan. Pastorea Soacha, Señor. Trae el reposo, el aliento. Sumérgenos en tu sangre y en tu cuerpo. Sana Soacha. Pastorea nuestras familias, nuestra alma. Y llévanos a esas aguas de delicados pastos. Que cada batalla que cada uno de los hermanos hoy está enfrentando le sea dada la victoria en el tiempo preciso, en el tiempo correcto del deseo, de tu deseo, así como lo hiciste con David, Señor. En el nombre de Jesús, comamos del pan. Pueden tomar de la sangre del Cordero. Amén. Amén. Qué bueno es estar juntos un sábado, que es la puerta del oriente. Sabemos que hay algo especial los sábados. Amén. Quiero pedirles un favor. ¿Podemos darle un aplauso al Señor por la vida del pastor Ricardo y del pastor Andrés? Gracias.
Bienvenidos como siempre. Les esperamos pronto. Bienvenidos. Iglesia, si usted desea sembrar, ahí está el alfolí abierto para que lo pueda hacer. Sembrar, poner sus diezmos, sus ofrendas. Por lo demás, les amamos y les veo pronto. Amén.